Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como les digo siempre, chicos, en la última clase estuvimos en una videoclase en donde vimos el repaso, ¿cierto? De la última unidad que pasamos con la evaluación formativa que realizamos en la plataforma de Masterclass. Pero también comenzamos a ver una nueva unidad, que es la civilización europea occidental. ¿Ya? Vimos ciertos contenidos de cómo se inició este proceso, cuáles fueron los territorios que se ocuparon en estas civilizaciones, ¿cierto? Que con la caída del Imperio Romano del Occidente empezaban a crearse distintos reinos en estas tierras y que también tomaron distintos aspectos culturales, ¿cierto? Como lo que fue las tradiciones grecorromanas, las germanas y también la judeo-cristiana. Y gracias a eso se formaron estas civilizaciones. Vimos también un poco lo que fue el imperio carolingio, que fue el rey que tenía ideas de imperio, pero al final, después de su muerte, descendió. Entonces hoy vamos a continuar con la siguiente, o sea, con la siguiente clase, en donde ya vamos a ver cómo es el proceso, ¿cierto?, de el sistema que tenían de ellos de gobernar o de administrar, que era el feudalismo. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con la clase. La unidad es cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental. Como objetivo de la clase del día de hoy tenemos conocer las principales características del feudalismo en la Edad Media. Para el día de hoy vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifestó la influencia de la Iglesia Católica durante la Edad Media? Segundo, ¿en qué consistió el vasallaje y quiénes participaban de él? Tercero, ¿cuáles fueron las principales características sociales y económicas del sistema feudal? Y cuarto, ¿qué aspectos influyeron en la mentalidad y la vida cotidiana medieval? Entonces comenzamos, ¿cierto?, con el rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Aquí dice: después del reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica inició un proceso de estructuración y jerarquización interna que permitió que, una vez derrumbado el Imperio del Occidente, se mantuviera en pie y se expandiese. O sea que dice que durante el Imperio, ¿cierto?, empezó a tomar una estructura en la Iglesia Católica, pero una vez que invadieron los germanos, esta no cayó, sino que empezó a expandirse. ¿Cómo fue eso? ¿Ya? Aquí miren, si se dan cuenta, en la imagen tenemos a la principal autoridad de lo que es la Iglesia Católica, que es el Papa, que no solo cumplía el rol del líder espiritual, sino también de jefe político en los territorios de la Iglesia. La conversión de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo permitió una progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos reinos. En ellos los representantes del clero actuaban como colaboradores directos de los reyes. Bueno, cierto, como dijimos aquí, tomó un rol muy importante la Iglesia Católica en ese sector porque tenía aspectos políticos que empezaban a dominar ya. Y la gente del clero, que eran sacerdotes, obispos, ¿cierto? Gente que se dedicaba a lo que era la vida espiritual o de la iglesia, empezaban a estar junto a los reyes, ¿cierto? Para dar opiniones, ¿cierto? Para mantener, ¿cierto?, toda la forma de gobernar según lo que era la iglesia. Bueno, la iglesia no solamente trabajaba en el ámbito religioso solamente, sino que, como dijimos, tenía un rol muy importante en esta época. Trabajaba en distintos ámbitos. Tenía ámbitos políticos, social, económicos, cultural, en la vida cotidiana y en lo espiritual. Veamos cómo afectó en cada uno. Primero, en lo político. Destacaron sus estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas. Como vimos, ¿cierto?, habían distintos reinos, pero ya todos los reinos tenían lo que era la religión católica incorporada.
¿ya? O sea, lo que era el Papa ya podía interactuar con todos estos reinos, ¿ya? O sea, tenía mucho mayor poder que esos mismos reinos, porque tenía interacción con todos, ¿ya? En lo social, su visión del mundo legitimó un orden social jerárquico, considerado una manifestación de voluntad de Dios, ¿ya? En lo que era lo social, aquí ya establecía que los nobles habían nacido nobles, ¿cierto? Los pobres habían nacido pobres y que cada uno iba a morir tal como nació. O sea, como ellos habían nacido, decían que Dios lo había establecido de esa forma, ¿cierto? Había sido voluntad de Él que ellos estuvieran en esa categoría. E incluso los descendientes también iban a seguir el mismo proceso. Los pobres iban a seguir siendo pobres y los ricos iban a seguir siendo ricos. En lo económico, gracias a su nivel organizativo, se convirtió en una institución económicamente eficiente y solvente, capaz de mantener y hacerse de abundantes riquezas. Ya como sabemos, ¿cierto? La iglesia trataba con todos estos reinos y los reinos obviamente daban culto a la iglesia y por eso lograban una gran cantidad de riquezas. En lo cultural, se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Ya aquí vemos, ¿cierto?, que en lo cultural las iglesias era un espacio educativo principalmente, porque también existían lo que eran las escuelas católicas, ¿cierto?, en donde se desarrollaba un espacio para poder desarrollar todo lo que era la cultura. En lo que era la vida cotidiana, también regía el comportamiento privado y público de las personas. ¿Cómo era esto? Comportamiento privado, ¿cierto? Obviamente en lo que eran sus hogares, que se arrodillaran, que cumplieran con ciertas normas que la iglesia pedía. Y en lo público, obviamente, no tener que robar, cumplir con los mandamientos de la iglesia, que controlaba los comportamientos que la gente realizaba día a día. Y en lo espiritual, dice que además de su función ritual, su finalidad espiritual era transmitir la doctrina cristiana y administrar sacramentos como el bautismo, la comunión y el matrimonio. Ya, eso fue lo que correspondía a lo que era la iglesia. Pero ¿qué sistema ocupaban finalmente para organizarse? Porque la iglesia no mandaba en todo, ¿cierto? Bueno, aquí lo que surgió fue el feudalismo y el vasallaje. Vamos a ver de qué consiste esto. Durante el siglo IX, tras la fragmentación del imperio carolingio, el poder de grandes señores, duques, condes, marqueses y abades se fortaleció, lo que cambió de manera importante las relaciones de poder entre ellos y los reyes de la época. Esta fragmentación de la autoridad política propició el surgimiento de un nuevo sistema de organización política, económica y social, denominada feudalismo. Como estamos viendo aquí, ¿cierto?, con la queda del imperio carolingio, el poder de grandes señores comenzó a aumentar, ¿cierto?, para poder tener mejor interacción con los reyes. Bueno, este sistema de feudalismo podemos ver, ¿cierto?, que nació aquí en Francia. En Francia, vamos a acercar este mapita. En Francia, entre los ríos Rin, este río que se encuentra acá, y el Loire, el río que se encuentra acá. ¿Ya? Entre el río Rin y Loire. Esto alcanzó su mayor grado de madurez entre los siglos XI y XII, periodo tras el cual comenzó a decaer, aunque en ciertas áreas perduró hasta el siglo XV. Como parte de la descentralización del poder político, se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia y fidelidad, como fue el caso del vasallaje.
Ya como vimos, ¿cierto? Comenzó a caer, ¿cierto? Un poquito lo que era el reino, ¿cierto? Pero empezó ya a haber como un orden político ya un poquito más individual. Y aquí se empezó a administrarse entre ellos, entre los señores feudales, ¿cierto? Los reyes. Y se originó lo que fue el vasallaje. El vasallaje, ¿en qué consistía? Dice: fue un contrato voluntario entre hombres libres perteneciente a la nobleza, los grandes señores que ya vimos, vasallo y señor, de carácter vitalicio y que establecía obligaciones recíprocas. Ya, aquí, como decíamos, el vasallo iba a ser los grandes, ¿cierto? Y el señor iba a ser los reyes, que iban a cumplir con ciertas obligaciones para poder lograr este contrato que era en sí. Dice: las obligaciones recíprocas estaban fijadas por la tradición mediante una ceremonia solemne que se dividía en dos partes: el homenaje y la investidura. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el homenaje y la investidura. ¿Cuál es la diferencia? Aquí los vemos los dos iguales. No se ven los dos iguales. Aquí vemos que está dando un beso, ¿cierto? Y acá recibiendo una espada. Entonces dice: el homenaje era un acto de entrega mutua en el que ambos se tomaban de la mano. El subordinado pedía al señor que lo recibiera como vasallo, jurándole fidelidad, ayuda y consejo. Este acto se sellaba con un beso entre el señor y su vasallo. Aquí, ¿cierto?, se ve cómo están sellando ya el trato. Y acá venía lo que era la investidura, que era el segundo acto, ¿cierto? En este segundo momento, el señor se comprometía a otorgar protección, justicia y entregaba un objeto que simbolizaba el beneficio concebido. Por ejemplo, una espada, un puñado de tierra o un cetro que simbolizaba el poder delegado sobre el territorio entregado. Allí vemos, ¿cierto?, cómo era al final la investidura, que está entregando ya lo que es la espada, símbolo de los territorios que habían entregado, ¿cierto? Si ustedes siempre han visto las películas de caballeros, se ve así que está nombrando a caballero, y de acorde con esto del nombramiento de caballero, significaba que le entregaban tierras, pasaban a ser señores, ¿cierto? En esta imagen, ¿cierto?, especialmente esta, podemos observar que es el nombramiento de un caballero, como dijimos, por parte de una reina medieval. Estos eran nobles que juraban lealtad a la defensa de un reino. A pesar de que la ley privilegiaba a los hombres en la descendencia ante una herencia, varias mujeres se situaron en la cabeza de grandes feudos y tuvieron bajo sí a vasallos. ¿Ya? O sea, que no significaba solamente, o sea, prioritariamente, o sea, principalmente eran hombres, pero aún así habían mujeres que tenían varios vasallos a los que a ellos les servían. La economía y sociedad feudal. La economía feudal fue principalmente rural y agraria. En ella la tierra era la principal fuente de sustento y riqueza. La disminución del comercio como consecuencia del declive de la vida urbana y el crecimiento de la inseguridad de los caminos condujo a que las transacciones económicas se hicieran por medio de trueque o intercambio directo de productos. Estos factores propiciaron que al interior de cada señorío o feudo se diera la tendencia a producir casi todo lo necesario para el consumo propio, tanto en bienes agrícolas como artesanales, lo que determinó una economía del tipo autárquica. Una economía de tipo autárquica se refiere a que pueden sustentarse por ellos mismos, ¿cierto? Como ellos al final producían de todo, no era necesario que trajeran productos de afuera. Recuerden que ya era una economía mucho más individualista. Si necesitaban algo, como ellos tenían distintas cosas producidas, podían hacer trueque con otras personas.
Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se encontraba la zona, ¿cierto?, especialmente cómo era la economía. Aquí en el número 1 podemos ver, ¿cierto?, una zona boscosa. El 2, el castillo, donde se encontraba el rey. La 3, una zona de cultivo. Como veíamos ya, se dedicaban a producir de todo. En el 4, un molino de agua, que está acá, molino de agua. En la 5, una iglesia. En la 6, la casa de los campesinos. Aquí están. Y en el 7 podemos ver un puente, ¿ya? Aparte también de lo que se encuentra aquí, en este pequeño pueblo se podía encontrar también panaderías, ¿cierto? Herrerías. Y aquí ya podemos ver, ¿cierto?, cómo se distribuía el sistema, o sea, la representación de la estructura social feudal. Primero teníamos, ¿cierto?, en la cima a lo que era el rey. Después tenemos, ¿cierto?, a los altos cleros, los cleros medios y los los bajos cleros. Aquí. Perdón. No tengo el lápiz. Ahí. Tenemos los altos cleros, ¿cierto?, que son obviamente lo que dijimos ya, los representantes de la iglesia y que se dedican a esta vida espiritual. Los altos cleros, que serían ya los cardenales, el obispo y el papa. Los cleros medios, abades, ¿cierto?, abades, mientras que los cabildos, curas y la parroquia se rica, ¿cierto? Y los bajos cleros, los curas, frailes y monjas. Teníamos acá también la alta nobleza, príncipes, duques, condes, media nobleza, caballeros, nobleza y de todo, ¿cierto? Y baja nobleza, hidalgo. Después venían los ricos, ¿cierto? La gente ya adinerada, pero que no tenían cargos, ¿cierto?, de nobles. Comerciantes, banqueros, pequeños propietarios y agrícolas. Acá los niveles modestos, artesanos profesionales, liberales, labradores con tierra, etc. Y los pobres, que eran los que se dedicaban todo el trabajo agrícola. En cuanto a lo que era la mentalidad ya en esta vida, ¿cierto?, en la vida cotidiana medieval, la mentalidad era la siguiente. Primero, se creía, ¿cierto?, que, bueno, el planeta Tierra era el centro del universo. Durante la Edad Media predominó una visión teocéntrica del mundo, en la que las creencias en la palabra de Dios y en los dogmas de la Iglesia Católica eran de suma importancia. El sentido de la vida, la muerte y la vida eterna estaban dadas por la religión, y esto se manifestó en muchas expresiones de devoción que eran obligatorias tanto en público como en privado. Arrodillarse, persinarse, cubrirse la cabeza en lugares santos. Esta visión estuvo acompañada por una visión geocéntrica del universo y una percepción lineal del tiempo histórico, cuyo inicio sería la Génesis bíblica y su final el Apocalipsis o fin del mundo, según la Biblia. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, una pintura que hace representación de cómo va relacionado la creación del mundo, ¿cierto? Dice, durante la Edad Media, ciencias como la astronomía y la geometría estaban directamente ligadas al poder divino, tal como se puede apreciar en esta ilustración medieval inglesa. Acá tenemos también tenemos también un mapa mundi que dice: en el retrato, los continentes de Asia, África y Europa, situados a Jerusalén como en el centro del mundo. Jesús, en el margen superior, bendice a la tierra. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo es un mapa mundi de aquella época.
por último, esto es del cartógrafo holandés alemán Andreas Cellarius. La ilustración representa el sistema geocéntrico de Ptolomeo en el siglo II, un modelo que perduró durante toda la Edad Media. En todos los cuerpos celestes, incluso el Sol gira en torno a la Tierra. Aquí podemos ver, ¿cierto?, como la Tierra está en el centro y que aquí a los costados se ven los planetas pequeños. Es como si, miren, si ven lo gigante que es la Tierra y los demás planetas pequeñitos, el Sol también pensaban que eran pequeñitos, pero es todo al revés. El Sol es el gigante y los demás planetas son pequeños, ¿cierto? Y también cómo era la vida cotidiana medieval. Ya vimos cómo era la mentalidad, ahora cómo era la vida cotidiana. En el trabajo, las actividades diarias estaban determinadas por la duración de la luz natural y hasta el siglo XIII por el sonido de las campanas de la iglesia, que eran tocadas regularmente, pues llamaban a los sacerdotes a rezar. Las labores se extendían desde la salida del sol hasta la puesta. Por ende, las jornadas eran más extensas en verano y más cortas en invierno. O sea, todas las actividades que realizaban ellos durante, ¿cierto?, durante época, como a la agricultura, ¿cierto?, ganadería, tenían que hacerlo solamente cuando había luz solar. Si la luz ya se escondía, se paraba toda actividad y había que entrar a la casa, ¿cierto? Y el hogar, aquí podemos ver, ¿cierto?, un hogar de la Edad Media, como lo vimos en las anteriores imágenes, que es el techo de paja, ¿cierto? Techado de paja, acá hay camas, habitaciones, madera y barro, establo, el hogar, ¿cierto? Dice, en él transcurría la vida familiar y sus características dependían del estamento en las que pertenecían sus miembros. Las viviendas campesinas tenían una sola habitación en la cual estaban la cocina, el salón y el dormitorio. Los campesinos tenían un pequeño patio trasero donde había un huerto, un corral, un pozo, un horno y una letrina. Las familias de origen noble tenían mayores comodidades. Si la familia noble tenían ya hogares de distinto material, por ejemplo ya de piedra, pero aquí solamente era madera y paja nomás para la gente más pobre. Y bueno, entonces en resumen, ¿cómo se manifestó la influencia de la Iglesia Católica durante la Edad Media? Pudimos ver, ¿cierto?, que tuvo distintos ámbitos lo que se manifestó, ¿cierto?, que era mucho más importante debido a que era estaba en todos los reinos, ¿cierto?, y unificaba a cada uno de ellos. Además tenía poder tanto político, social, económicos, por todos lados. O sea, lo que decía la iglesia era lo que se hacía. ¿En qué consistió el vasallaje y quiénes participaban de él? Bueno, ya vimos que el vasallaje, ¿cierto?, consistía, ¿cierto?, en el trato que había, ¿cierto?, entre estos nobles con los reyes que habían en la época. Y que se realizaba una ceremonia en donde llegaba, le besaba la mano, ¿cierto? Y se hacían como un trato en donde después el rey le pasaba un objeto en donde le era señal de que tenía poder en ciertas tierras. ¿Cuáles fueron las principales características sociales y económicas del sistema feudal? ¿Cierto? Vimos que principalmente eran trabajos agrícolas, ¿cierto? Trataban de producir de todo para poder tratar de sustentarse ellos mismos, y que el sistema de intercambio era solamente trueque. Aquí no había de que ya te pago con monedas como lo fue en el Imperio Romano, que ahí ya existían las monedas. Acá solamente era el sistema de trueque, además que era el sistema económico era ya más individual con otros sectores. ¿Qué aspectos influyeron en la mentalidad de la vida cotidiana medieval? Aquí, ¿cierto?, en la mentalidad ya vimos que la mentalidad era que todo era geocéntrico, o sea que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto?, que los planetas giran alrededor de él,
que Dios le daba prioridad a nuestro planeta. Y en cuanto a lo que fue la vida cotidiana, vimos, ¿cierto?, que todas las actividades que ellos realizaban las podían hacer solamente durante el día, en la noche no podían hacer nada, ¿cierto? Y también vimos cómo era una casa, los hogares en aquella época. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, duda, me la pueden hacer llegar a mi correo. Y espero que se encuentren muy bien, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una pequeña broma, pero bueno, espero que se encuentren bien. Nos estaremos viendo la próxima semana. O sea, la próxima semana no, porque tenemos descanso la próxima semana por fiestas patrias. Estaremos viendo en 2 semanas más. Un abrazo, que estén bien. Adiós.